queremos implementar. Virginia es doctora en psicología, profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. A su vez, ella es psicóloga sanitaria, máster en discapacidad, intervención infanto-juvenil y metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud. La doctora Virginia es investigadora del Grupo de Investigaciones de Calidad de Vida, Apoyos y Autodeterminación. Mi querida doctora Virginia, tiene la palabra, por favor. Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias al comité organizador de este congreso. Voy a pasar entonces a compartir mi presentación. Creo que ya la podéis ver en pantalla, ¿verdad? Perfectamente se ve, claro que sí. Fenomenal. Bueno, pues yo en esta ponencia, esta comunicación, voy a hablar de los chatbots y la salud mental y sobre todo me interesa centrarnos en reflexiones éticas y deontológicas, ¿no? Que pueden surgir a través del uso de estas herramientas. Quiero asimismo agradecer al doctor Paulo Daniel Acero, que también pues, participó conmigo en el capítulo que hicimos sobre este tema del libro de telesalud. Entonces, bueno, los contenidos de los que yo voy a hablar va a ser primero hablar un poco sobre el duelo para que todos tengamos una misma concepción, ¿no? Y esto después nos genere ciertas dudas, que es lo que yo quiero plantear, un debate ético y deontológico sobre el uso de estas herramientas. Y después, en concreto, me voy a centrar en ciertos agentes conversacionales, como son los grief bots. Voy a presentar un caso un caso práctico y después pues voy a hacer algunas consideraciones éticas y deontológicas, por supuesto, abiertas al debate. Entonces, bueno, pues para estar todos en la misma posición, ¿no? Y utilizar el mismo lenguaje, ya sobre el duelo han hablado muchos autores a lo largo de la historia, pues tenemos a Bowlby, tenemos a Parks, tenemos a la gran doctora Elizabeth Kübler-Ross, pero yo en este caso he preferido coger las tareas del duelo que plantea Worden ya en su obra de 1997. Entonces, como tareas del duelo tendríamos 4 tareas principales que tendrían que ver con adaptarse a esa situación ante lo perdido, ¿no? Y reubicarse otra vez, saber colocar el dolor y reubicarse otra vez en la vida. Antes de nada, tenemos que decir que, bueno, el duelo puede darse por la pérdida de una persona, puede darse también por la pérdida de un miembro corporal, puede darse por la pérdida de una pareja y puede darse por cualquier aspecto, ¿no? Con el que hayamos establecido un vínculo emocional muy intenso. En este caso, y porque después el chatbot va dirigido a las tareas de duelo por pérdida, pues me voy a centrar principalmente en el duelo por pérdida a alguna persona o algún ser querido. Entonces, como decía, tenemos ciertas tareas, ¿no? La primera sería aceptar la realidad de la pérdida. Y en esta primera tarea lo que encontramos es que las personas pues tienen cierta reactividad a empezar a vivir con eso que ya no está. Y esto aparece de ciertas maneras, con una negación de que la persona no esté o con una negación del dolor que se siente, que más bien llegaría a ser un bloqueo emocional donde yo no soy consciente de que realmente siento esa pena, esa lástima. De alguna manera el shock, ¿no? Es tan grande que las personas llegan a llegar a reprimirlo. Y también tenemos el escape, ¿no? A través de, irnos a otro sitio, mudarnos de casa o incluso a través del uso de sustancias, ¿no? que permiten salir de esta realidad. Entonces, bueno, pues quitando esas resistencias que se nos ofrecen en la primera tarea, podríamos pasar a una segunda tarea, ¿no? Que tendría que ver con ya experimentar el dolor. Y experimentar el dolor que en una tarea anterior pues hemos negado, bloqueado, escapado de él, en esta situación consiste en elaborar emocionalmente
ese sentimiento de pérdida y de dolor. Y entonces, para esto, pues obviamente tenemos que hacer una elaboración de las emociones, tenemos que sacarlas a flote, hablar de ellas, ¿no? Y por eso la terapia es un espacio muy conveniente para hacer esto, porque en un espacio seguro, que es el que se crea dentro de la terapia, pues podemos compartir estas emociones, por ejemplo, mediante algunas técnicas de tipo narrativo, como escribir cartas, gestálticas, como la silla vacía, ¿no? Todo esto al final lo que ayuda es que ayudar a la persona a ciertamente experimentar ese dolor de la pérdida. Menciono aquí también el factor de tiempo, porque, bueno, pues de experimentar el dolor y sobre todo el dolor muy intenso, nos va a llevar un tiempo más o menos largo, dependiendo de la persona. Sabemos que en niños más de 6 meses, en adultos más de 12 meses, pues ya lo consideramos un duelo patológico o duelo persistente. Pero esta fase del tiempo es importante, ¿no? Porque, bueno, pues las emociones necesitan también su espacio para poder asentarse y poder ciertamente experimentar toda esa carga emocional. Y por supuesto, también un factor muy importante para experimentar todo esto es el apoyo social que tengamos ante esta situación, ¿no? De nuestros familiares, nuestros amigos o, como comentaba anteriormente, con nuestro terapeuta. Pasaríamos entonces a una tercera tarea que tiene que ver con adaptarse en una situación, en un mundo, podríamos decir, donde lo perdido, en este caso la persona que hemos perdido, está ausente. Y esto, bueno, pues si ya hemos superado las otras tareas, ¿no? Hemos bloqueado al principio ese shock, ¿no? Que también nos hablaban algunos autores, hemos negado y ya lo hemos experimentado. Ahora, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Esta tarea contesta un poco esta duda y entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es activarnos conductualmente, volver a hacer las actividades que habíamos dejado de hacer, volver a una rutina que sea adaptativa, que sea sana y sobre todo aprender a convivir con ese dolor, entendiendo que es parte, ¿no? de la historia de los seres humanos y que es también parte de nuestra persona y luego va a ayudar a nuestra personalidad. Y por último, llegaríamos a la tarea de resituar emocionalmente a la persona o a lo perdido y continuar, es decir, seguir viviendo. En esta tarea lo que hacemos es una reorganización, ¿no? Emocional de todo lo anterior, de quiénes somos ahora, cuál es nuestra identidad sin esto que hemos perdido, con estrategias de afrontamiento que nos ayuden, pues, por ejemplo, a afrontar los aniversarios, a afrontar los cumpleaños, a afrontar las navidades, ¿no? Y esa parte tan bonita de seguir viviendo sin esto que hemos perdido. Por supuesto, todos los oyentes podrán entender que estas tareas pues, no son cíclicas, sino que podemos variar, ¿no? De una a otra. A veces estamos en fase de negación, a veces de culpa, de depresión, organización, después desorganización. Pero bueno, es importante tener en cuenta que estas tareas son las que después vamos a necesitar para que se haga una superación efectiva del duelo. Eh, lo que sabemos dentro de la investigación que se ha hecho sobre la eficacia de las terapias, algunas de las investigaciones más recientes, ¿no? Pues sitúan a la terapia cognitivo-conductual como una de las más eficaces, lo cual no quita que, pues como he comentado, podamos incluir técnicas, ¿no? De otras escuelas psicoterapéuticas. Y esta terapia se puede hacer tanto en vivo como online, es decir, en una consulta o a través de un ordenador. Lo que es muy importante destacar aquí es que lo que ayuda a afrontar estas tareas, sobre todo es la alianza terapéutica que ponemos con nuestro psicólogo o con nuestra psicóloga. Y es que realmente lo que produce el cambio, ¿no? Es que seamos capaces de pasar por todas esas emociones sin juicio y en un entorno seguro, que es el que se ofrece a través de la terapia. También narrar la experiencia, otras técnicas, ¿no? También sería una reestructuración cognitiva, pues sobre todo de las sobregeneralizaciones o de las atribuciones erróneas que la persona ha podido hacer y que a lo mejor tienen que ver con ya no soy nada porque no pude ayudar a esta persona, ¿no? En los casos de accidentes
que suceden en un momento crítico, o en los casos crónicos, ¿no? Donde ha habido una enfermedad larga, bueno, pues también este duelo ambivalente, donde por un lado me siento bien, porque, bueno, me desapego de esas tareas que tenía, pero por otro lado he perdido a la persona que quería. Entonces, bueno, pues trabajamos desde esta manera. Enseñar también habilidades de afrontamiento, que sobre todo pues en los duelos patológicos, claro, ha tenido que ver, nos ponemos en la situación de personas pues que han dejado de salir, han dejado de hacer sus actividades, han quitado esta rutina, ¿no? Y a lo mejor sienten que ya no son capaces de hablar con otras personas. Bueno, aquí pues podríamos entrenar en habilidades sociales o de hacer ciertas tareas de la vida diaria, como ir a hacer la compra solas o ir al banco solas, ¿no? Que era algo que a lo mejor antes hacíamos con la persona que ya no está. Y como decía, una activación conductual de seguir viviendo, de volver a hacer lo que ya teníamos. Y bueno, estos son más o menos el tratamiento. Hasta aquí hemos repasado un poco, pero tampoco he dicho nada novedoso. Lo que otros autores destacan es que aunque la terapia psicológica sea realmente efectiva para las tareas de elaboración del duelo, bueno, pues hay ciertos factores que a veces hacen que las personas no quieran pedir esta ayuda psicológica. Y estas tienen que venir, por un lado, el posible coste del tratamiento, por otro lado, la accesibilidad hacia la terapia o a un psicólogo de confianza o a alguien que nos remita, o a lo mejor está bloqueada por experiencias traumáticas anteriores o experiencias malas, mejor dicho, anteriores con algún psicólogo, y sobre todo también el estigma, ¿no? Que lamentablemente sabemos que todavía está en este mundo de acudir al psicólogo. Entonces, por todos estos casos, ¿no? Aparecen las tecnologías. Entonces, las tecnologías pues, permiten, ¿no? Reducir estos costes, están muy accesibles y además reducen el estigma, porque al final nadie tiene que enterarse de que yo voy a este sitio o no voy. En este contexto es donde surgen los agentes conversacionales, los chatbots. En concreto, vamos a hablar de los grief bots, que viene de la palabra en inglés grief, que significa pues lamento, dolor, una lástima, ¿no? Una pena profunda. Entonces, estos agentes son aplicaciones informáticas que están basadas en inteligencia artificial y que permiten un intercambio de información humano-máquina. Algunos ejemplos pues los tenemos en nuestros ordenadores, con Siri o con Cortana, ¿no? O cuando entramos a la aplicación del banco o a otras aplicaciones, ¿no? Donde sabemos que es una inteligencia artificial la que nos está contestando. En concreto, los Gripbots utilizan la huella digital dejada por las personas fallecidas en redes sociales, correos electrónicos o sistemas de mensajería para crear un perfil artificial de esta persona. Básicamente consistiría en meter todos esos datos de la persona que ya no está para seguir teniendo una conversación con ella. Es como la persona en físico no está, pero está su huella digital y a través de esa huella podemos seguir teniendo esta conversación. Y claro, pues todos ustedes pueden pensar que aquí es donde empieza a abrirse el debate ético. Una primera reflexión sobre lo que sucede en este caso es, bueno, una serie de argumentos a favor o en contra que tenemos de este tipo de aplicaciones. Podríamos pensar que a favor es una herramienta terapéutica porque realmente, bueno, pues podemos considerar que permite elaborar esas emociones a través de la conversación que tenemos con la persona y permite, claro, la liberación emocional, que sería un poco parecido a lo que comentaba antes de las técnicas narrativas. Por otro lado, tenemos argumentos muy claros en contra, que sería pues que no estamos satisfaciendo el orden natural de las tareas de duelo, se puede generar una dependencia hacia ese teléfono o ese ordenador en el que seguimos estando en contacto con la persona que ya no está, y por otro plantea el dilema de si utilizar la huella digital de una persona fallecida sin su permiso sería ético o no sería ético. Esto consiste en que yo utilizo las conversaciones que he tenido, la persona pues ya no está, así que yo las meto en una inteligencia artificial y la persona realmente, bueno, cuando hablaba conmigo en vida, pues
quizá no tenía conciencia de que yo después voy a utilizar esta información para crear este tipo de inteligencia artificial. Y aquí viene el caso que os quiero plantear. Este caso se publica por los autores que pueden ver ahí abajo, Jiménez Alonso y Bresco de Luna, y surge a través de una noticia que hubo muy impactante, ¿no? Hace unos años, y es que la programadora Eugenia Cuida intentó crear una simulación basada en texto de una conversación con su mejor amigo Román, quien había fallecido en un accidente automovilístico. Para esto lo que hizo fue recopilar todos los mensajes de texto que se habían intercambiado a lo largo de los años, y esto llegaba a más de 8.000 líneas de mensaje. Cogió todos los mensajes que había intercambiado con esta persona a través de redes sociales, correo electrónico, móvil, y envió toda esta información a una red neuronal, lo que le permitió desarrollar esta herramienta de chatbot que respondía a sus mensajes bien recopilando una información ya previamente dicha ante ciertas consignas, ¿no? Devolvía la misma información, o bien creando información nueva a partir de por así decirlo, y digo entre comillas, la personalidad que esta inteligencia artificial había desarrollado de este señor Román. La pena, en este caso, bueno, pues hizo que la persona quisiese desarrollar este tema. Entonces, bueno, pues ciertos autores, y ahí tienen la referencia, comunican, ¿no? Cuentan este caso práctico y lo detallan con muchos más detalles, así que, bueno, pues si alguien está interesado, aquí está la referencia para que lo puedan consultar. Yo termino pues haciendo esta reflexión de consideraciones éticas y deontológicas a un nivel un poco más profundo, que ya vemos, bueno, pues estamos en un congreso de telesalud, salud digital, ¿no? Y los temas de ética y deontología que corresponden a esta mesa, yo creo que son muy pertinentes, por lo menos para tener una idea como profesionales sobre cómo se está desarrollando este tipo de inteligencias artificiales. Y propongo aquí una serie de temas que con su permiso pues voy a ir revisando. Por un lado tenemos la confidencialidad. La confidencialidad de esta información, ¿no? que nos ha llegado y que quizá de las redes sociales, quizá empezar a coger información que esta persona ha publicado, pues de alguna forma está cuestionando la confidencialidad y la ética, ¿no? que tenemos al utilizar esa información. Por otro lado, la situación del COVID, claro, planteó otro dilema, y es que fue que en estos casos, como todos recordaremos, pues no se podía hablar con la persona que había fallecido porque no había esa situación de despedida. Entonces se plantea el dilema de, bueno, si este tipo de gripbots, de agentes conversacionales, podrían utilizarse en esas situaciones donde no ha habido una situación real de despido de la persona que ha fallecido. Por otro lado, tenemos que considerar, ¿no? Las evidencias, si hay evidencias de este tratamiento. Entonces, en este punto, pues podemos decir que no hay evidencias de que un tratamiento con estos chatbots fueran eficaces y no se ha comprobado su eficacia, de forma que también como psicólogos, bueno, pues también nuestro código ético nos obliga a no hacer nada que sepamos que no tiene la suficiente validez ética, ¿no? o la suficiente validez, eficacia, efectividad, ¿no? para ser planteadas. Pero bueno, imaginemos un caso ahora donde, ¿vale? La persona ha dado su permiso para poner esos datos, ¿no? Y antes de fallecer, bueno, sí que ha afirmado que esos datos se pueden usar. Además tenemos motivos que nosotros consideramos morales, ¿no? No nos hemos podido despedir de la persona, así que los utilizamos. Y claro, las evidencias del tratamiento, pues tal y como funcionan las tecnologías hoy en día, pues ahora mismo no hay, pero seguro que en unos años pues empiezan a desarrollarse este tipo de inteligencias y entonces seguro que aparecen estudios muy controlados de casos
de caso control, etcétera, ¿no? Que nos puedan dar que sí que hay eficacias de este tratamiento. Estoy mirando pues a lo mejor a unos 10 años vista. Imaginemos que estas condiciones se dan, ¿no? Entonces llegamos a lo que yo creo que es el punto más importante de todo lo que estoy comentando y tiene que ver con si efectivamente estos agentes conversacionales están favoreciendo o dificultando un proceso adaptativo del duelo. Es decir, si con este tipo de herramientas estamos incumpliendo, ¿no? este código de beneficencia y no maleficencia. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el duelo tiene sus tareas, que son por las que todos tenemos que pasar: aceptar la realidad, experimentar el dolor, adaptarse y resituarse y seguir viviendo. Entonces, el contacto con una inteligencia artificial que realmente está retrasando esta pérdida evolutiva y normativa que las personas vamos pasando por duelo, vamos pasando cuando tenemos un duelo, pues realmente representa una consideración ética muy importante a tener en cuenta. Algunos autores de la bibliografía recomiendan el uso de estos agentes siempre y cuando se haga dentro de la terapia y con la supervisión de un terapeuta, y nunca fuera de esto o sin esta supervisión. Pero claro, de nuevo volvemos a lo mismo. ¿De qué manera este agente nos permite elaborar estas emociones de una forma que otro tipo de estrategias, otro tipo de técnicas no nos permitiría? Por ejemplo, una técnica narrativa donde podemos realmente de manera simbólica cortar ese vínculo y no necesitamos tenerlo de manera presente. Bueno, dejo aquí el debate para después considerarlo dentro de la mesa. Otro aspecto muy importante es una posible popularización de esta aplicación. Es decir, bueno, sabemos cómo funcionan las tecnologías y algo que aparece como en su origen puede ser beneficioso, pero luego se va extendiendo en las redes sociales. Entonces, bueno, en una situación controlada podríamos tener este debate, pero ¿qué pasa si después este tipo de aplicaciones empiezan a estar disponibles para toda la población, que se la pueda descargar, que pueda meter esos datos? Pues entonces estaríamos creando una pandemia, valga la palabra, ¿no? de duelos no adaptativos o de duelos que no se han desarrollado adecuadamente si no se tiene el suficiente control ético de este tipo de aplicaciones. Por otro lado, cuestionan, como ya he mencionado, la privacidad de la información de los fallecidos, ¿no? Con este tema de confidencialidad, y plantea también el debate de a quién pertenece esta información. Es decir, si yo me he estado mensajeando con una persona, por ejemplo, con el tal Román, ¿no? La información pertenece a mí porque yo estaba mensajeando con esta persona, nos pertenece a los dos, pertenece a la persona que ya está fallecida. ¿A quién pertenece esta información, no? Y una vez que la metemos en estas aplicaciones, también estamos vendiendo esta información a estas aplicaciones, poniendo en juicio, bueno, pues esta privacidad y esta confidencialidad. Por otro lado, planteamos una responsabilidad de la tecnología en cuanto a hasta dónde puede llegar la tecnología con este tipo de situaciones. No sé si conocen una serie muy popular de hace unos años, donde se utilizaba uno de estos agentes conversacionales, donde además, bueno, la inteligencia artificial permitía que se generase la propia imagen del individuo, ¿no? Y que se convirtiese en una persona real. Pues esto ahora mismo podría ser posible con una impresora 3D que fuese de superúltima generación, a la que además le metemos los datos, le metemos la imagen y le metemos el sonido de la voz de la persona. Y entonces, bueno, en esta serie lo que pasaba es que la persona tenía escondida, ¿no? a esta imagen tecnológico en el desván, porque ciertamente le daba vergüenza, y al final en un momento se dio cuenta de que la cosa se había ido de las manos. O sea, también en este tema yo creo que es muy importante ver hasta dónde llega la tecnología y hasta dónde podemos desarrollar la tecnología en estos casos, ¿no? Y por último, pues generar la culpa. En el caso, por ejemplo, que acabo de comentar, o también que terminó en una culpa tan grande
por estar utilizando esta información, ¿no? Que al final no se podía deshacer de ella, pero también es una culpa por todos los procesos que hemos contado antes, porque al final estamos violando la privacidad y sabemos que no es la persona con la que realmente queremos hablar. Y por otro lado, claro, pues también nos estamos quitando una emoción que podría ser el dolor y lo estamos cambiando por otra emoción que es la culpa. O sea que en cualquiera de los casos parece que el proceso de duelo no está siendo correctamente desarrollado y se puede generar de una manera más adaptativa. Bueno, os comparto también abajo la referencia de este capítulo en los casos clínicos de telesalud, por si alguno está interesado en algunas reflexiones más, ¿no? Que tendrían que ver con la responsabilidad del terapeuta y otras cuestiones más de perfil ético. Y bueno, pues con esto termino mi presentación. Muchas gracias por escucharme y también, pues como decía mi compañera Elena, quedo a la espera de las preguntas que me queráis hacer o compartir. Gracias también, doctora Virginia, por esa presentación como tan precisa con los factores que tienen que ver con el duelo y todas las diferentes utilidades que tiene la tecnología. Quiero preguntar si Elena está por aquí conectada, no la veo. Sí. Perfecto, muy bien, excelente. Quiero simplemente, como no encuentro preguntas en el chat, mientras que pronto algunos